Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. En este vídeo vamos a hacer algunas experiencias relacionadas con el tema de magnetismo. En primer lugar, tengo aquí un clavo de hierro, que, como hemos visto en la teoría, el clavo de hierro es ferromagnético, pero normalmente no son imanes naturales, ¿no? Están desalineados esos pequeños momentos magnéticos que hablábamos en esa analogía, y entonces no son imanes naturales. Si yo le acerco un clip, pues no lo atrae, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si le acerco un imán, pues sí se ve atraído el clip por él. Bien, fijaros, ¿qué ocurre si acerco esto de esta manera? Pues que el hierro también se queda atraído al imán. ¿Por qué? Porque es ferromagnético. El clip está hecho de acero. El acero es una aleación que también contiene hierro, también es ferromagnético, por eso se sentía atraído por el imán. Pero el propio clavo con el clip no, porque ninguno de los dos era un imán permanente. Ahora bien, lo que ha ocurrido ahora es que al acercar el clavo, el propio clavo se ha imanado, y al imanarse, al alinearse esos momentos magnéticos, por eso se siente atraído por el imán y se convierte en un imán temporal. Fijaros, si yo ahora le acerco el clip, ahora sí se siente atraído el clip por el clavo. Esto es debido a que ahora el propio clavo se ha convertido en un imán temporal, y como tal actúa atrayendo al clip exactamente igual que actuaba el imán anterior. Bueno, gracias a este sencillo experimento estamos viendo ese proceso de imanación que puede ocurrir en este tipo de materiales. Fijaros que esa imanación puede durar un tiempo. Este clavo de hierro puede permanecer durante a lo mejor 10 minutos, 20, media hora, todavía con esa imanación temporal y actuando como un imán atrayendo el clip. Pero si esperamos unas cuantas horas, esa imanación desaparece. Vamos ahora a hacer una segunda experiencia, que es construir un electroimán, como vimos ya en la clase de teoría. Para eso necesitábamos una batería, necesitábamos un hilo conductor enrollado en un clavo de hierro, ¿sí? Si recordáis, cuando yo ahora cierro el circuito, lo que ocurre es que al circular una corriente eléctrica, esa crea un campo magnético. Ese campo magnético es muy débil para poder levantar el clip por sí solo. Pero si ahora le introduzco este clavo de hierro, gracias a ese campo magnético que crea el hilo conductor, el clavo de hierro se imana, igual que ocurría antes cuando le ponía directamente un imán. Al imanarse crea su propio campo magnético que refuerza el de la corriente eléctrica y ahora sí va a ser suficiente para atraer al clip. Es un experimento muy sencillo de realizar, lo importante solamente es conseguir un clavo que verdaderamente sea de hierro, y fijaros, lo acerco ahora al clip, ahí lo tenemos, ¿sí? La ventaja de los electroimanes respecto a los imanes normales es que si yo ahora suelto el circuito, pues el clip se cae. Es decir, tengo un campo magnético que yo puedo controlar, puedo abrir y cerrar ese campo magnético, cosa, entre comillas, cosa que no puedo hacer con un imán, que siempre está operativo. Además, si consigo que la corriente que circule por el circuito sea mayor, tendré campos magnéticos más potentes, por ejemplo, como los que utilizan en los lugares de coches, de hojalata, ¿no? En las desguaces de coches, para mover todo ese material conductor que forma la carrocería de los coches. Vamos a realizar un tercer experimento que consiste en realizar un motor homopolar, que como vimos en la teoría eran bastante sencillos de construir. Necesitamos simplemente una pila, necesitamos un imán, y yo tengo aquí esta estructura con dos materiales conductores aquí, con dos placas de cobre, pero en realidad se pueden utilizar también, por ejemplo, dos imperdibles grandes y sujetarlo con cinta aislante alrededor. Es muy sencillo de construir en clase. La pila, el imán, los dos imperdibles, y lo otro que necesitamos es un poquito de material conductor, un pequeño cable. Lo que hacemos es enrollarlo haciendo esta forma de espira, y si es de material esmaltado, lo que hacemos es limarlo por aquí, por los extremos, ¿de acuerdo? Limarlo un poco para quitarle el esmaltado para que pueda conducir la corriente por ahí. Colocamos ahora la espira encima. Le ayudamos un poquito. Ahí lo tenemos. Cuesta un poquito, pero al final se encuentra la posición. Fijaros que alcanza bastante velocidad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo es lo que estudiamos en teoría. Al cerrar el circuito, a través del hilo conductor, se está creando una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica genera un campo magnético, y entonces tengo dos campos magnéticos aquí en juego, el que crea el propio material conductor al circular la corriente eléctrica por él, y el que crea el propio imán.
Al haber dos campos magnéticos con sus respectivos norte y sur, recordad que en la espira también podemos interpretar que tenía un polo norte y un polo sur, van a aparecer fuerzas de atracción y repulsión entre los polos a medida que esto gira, y eso va a explicar el giro. Un problema típico de segundo de bachillerato, de primero de universidad, es precisamente calcular la fuerza que sufre esta espira y el torque o momento que le hace girar, que es literalmente lo que está ocurriendo aquí. Otra manera de construir este motor homopolar es coger la pila, poner por ejemplo aquí un tornillo y aquí un imán de neodimio y cerrar el circuito. Por ejemplo, cojo el trocito de electroimán que hemos hecho antes. No hace falta el electroimán, solo el cable, pero bueno. Y cerramos el circuito. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está girando. Es muy sencillo y espectacular elaborar este sencillo motor homopolar, porque fijaros a qué velocidad está girando. Es muy sencillo construir estos motores. Podéis buscar además más modelos diferentes en internet, existen diferentes variedades, y por ejemplo a este mismo en ocasiones se le añade abajo una pila de botón y un pequeño LED, y entonces tenemos una luz que va girando a toda velocidad. Bueno, pues con estas experiencias muy sencillas hemos construido un motor, hemos construido un electroimán, hemos visto el fenómeno de la imanación, y por último aquí os enseño unos cuantos imanes sencillamente levitando. Espero que estas experiencias os hayan gustado y os animo mucho a hacerlas en clase. Hasta pronto.